Yo realmente siento pasión por mis profesores de balonmano. Estoy estudiando educación física en la Almudena porque tengo ya la edad de haber estudiado en la Almudena, vengo de ese tiempo. Y mis profesores de balonmano son Domingo Bárcenas y Juan de Dios Román. Estuve un par de años, bueno, entonces se podía, ¿no? Ahora sería imposible, jugando y entrenando. Yo preparaba los entrenamientos, la delegada venía a casa antes del entrenamiento, se lo contaba, yo luego desde el ser jugadora ayudaba un poco, tal, a que el entrenamiento fuera eficaz y, en fin, y de calidad en lo que se pudiera. Y al cabo de 2 o 3 años que estuvimos así, pues ya empecé a entrenar. No creo que tenía 30 años, igual sí, no me acuerdo. Durante toda mi carrera deportiva he sido más compañera, he estado más cerca de las jugadoras, me he sentido más jugadora, ha sido mi grupo de pertenencia, si quieres no, pero de referencia, sí, he estado muchísimo más cerca de ellas. Y entonces, bueno, me lo pidieron, me empujaron ahí a esa cosa de entrenar, no me hacía mucha gracia porque a mí me ha gustado siempre un poco la risa con las compañeras y pertenecer con ellas a ese grupo. Y cuando eres entrenador ya no, porque ya mandas, y ya mandas sobre cosas muy importantes, su formación, son sus minutos de juego y es su dinero, es su sueldo. Y por supuesto si la quieres o no en el equipo, entonces es mucho poder. Y quieras que no, ya no puede ser. Ya no puede. Y eso yo lo sufrí muchísimo de ser apartada del grupo de jugadoras. Yo me moría yo veía a la delegada que a veces iba a tomar un café con alguna jugadora lesionada, después de haber hecho su trabajo de recuperación, de rehabilitación y tal, y decía, ¡ay, qué suerte poderte ir con un par de jugadoras estupendas a tomar un café! Y yo ahí, pam, 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 riñendo, mejorando todo, luchando por todo. Yo no sabía, con todo el conocimiento que tenía de balonmano, que era bastante porque eran extraordinarios profesores, no sabía cómo aplicarlo al entrenamiento de un equipo para que jugara, para que antes de salir a la pista hubieran resuelto, o sea, a la pista me refiero a jugar el partido del sábado o el domingo, hubiéramos podido ayudarlas a resolver en los entrenamientos los problemas que se les iban a presentar en los partidos. Y luego con el tiempo, ya cuando supimos bien entrenar y de alguna manera, me atrevería a decir, dominamos lo que era el juego y lo que era el entrenamiento, entonces ya sí que pudimos entrenar de manera que la jugadora pudiera resolver en los entrenamientos los problemas que se la iban a presentar. Teníamos mucho conocimiento del contrario, analizábamos muchos vídeos, teníamos muchas horas de trabajo y ya sabíamos los problemas que nos iban a presentar las adversarias y cómo nosotras tendríamos que afrontar eso y cómo a los problemas que nosotros les presentáramos podían reaccionar eso y estar por encima de esa reacción. O sea, ya sí que entrenamos bien, que eso es lo que es entrenar, ¿no? La cosa es que cuando yo empecé a entrenar, pues tenía bastante formación, no sabía casi nada de entrenar balonmano y yo aprendí a entrenar a balonmano gracias a mis jugadoras. Y mucho estudio, mucho vídeo, mucho ver, porque era perceptiva. Y yo me acuerdo que para mí el punto de inflexión fue, jugamos en el Magariños, no sé si mis compis se acordarán, contra Holanda.
y jugamos 2 partidos, y los 2 partidos nos los ganaron de 9 goles. Y yo ahí observé, no sé por qué, porque tampoco es que me pusiera a observar para ver cómo lo hacían, fue una cosa intuitiva, ¿no? Yo observé sin querer el juego de las holandesas y entonces me di cuenta que nosotras no jugábamos así. Y entonces, claro, nosotras jugábamos sin movernos del sitio. La que era extremo izquierdo jugaba en el extremo izquierdo, la que era lateral izquierdo no se movía del lateral izquierdo, etcétera, 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 en todos los puestos específicos. Y yo me acuerdo de ver jugar a las holandesas y por primera vez en mi vida vi las circulaciones de extremos, los desdoblamientos, los cruces, los contracruces, lo que luego ha sido todo la base, sí, la base de los procedimientos tácticos colectivos en balonmano. Claro, si tú no te mueves de tu sitio y no tienes mucha calidad, porque Rusia, por ejemplo, jugó también sin mucho cambio de puestos, jugó también bastante un juego muy posicional, cada uno en su puesto específico, pero claro, tú tenías enfrente una rusa y te pegaba un fintazo en el 1 contra 1 que no necesitaba que la hiciera un bloqueo la otra y que errara ni nada, o sea, eran de una calidad importantísima. Nosotras no la teníamos, ni la teníamos a nivel físico, ni técnico, ni táctico, ni de nada. Y encima jugábamos en los puestos específicos y movernos, claro. Era muy cruel aquello, era una crueldad, y que había que jugar así para conseguir los 1 contra 0, las superioridades numéricas. O sea, el error en el cambio de oponente te provoca una superioridad numérica, un 3 contra 3, y si se juega bien el balón, de ahí viene un 3 contra 2, un 2 contra 1 y un 1 contra 0. Y eso, y así rompes, ¿no?, el equilibrio del que partes entre la defensa y el ataque. Una de las cosas que hicimos bien fue el paso del amateurismo al profesionalismo, a profesionalizar. Nos dimos cuenta que por ese camino no podíamos ir, que nos faltaba mucho. Y empezamos a analizar dónde estábamos fallando, porque empezamos a tener sponsor que estaba dispuesto a gastarse dinero en el balonmano, pero no llegábamos a cuartos de final de la Champions y jugábamos siempre la Champions porque siempre ganábamos la liga. O sea que la profesionalización venía por la calidad o sea, había que entrenar más horas y además otra cosa que perseguimos siempre con ahínco fue el espectáculo. Nosotros no podíamos salir a la pista y jugar mal, no tener calidad en las performances, o sea, no se podía. Y eso obligatoriamente venía de las horas de entrenamiento, el trabajo y tal. Y en ese sentido tuvimos el dinero para profesionalizar, que Iber fue fundamental en la profesionalización del balonmano español, desde luego fueron los primeros, fuimos los primeros que lo tuvimos claro, porque tuvimos claro que había que jugar bien, había que cuidarse, había que entrenar bien, había que dar espectáculo, si no, no íbamos a conseguir nada. Ni espectadores, ni ganar, ni evolucionar, nada, y lo hicimos. Las jugadoras, yo siempre digo que fueron ellas, porque no nos costó casi nada hacer el paso a la profesionalización. O sea, una jugadora que estaba acostumbrada a comer lo que le daba la gana y a pesar lo que le daba la gana y a no ir al fisio porque no había, pues tuvo que empezar a cuidarse, a cambiar la composición corporal, tanta grasa, tanta masa grasa, transformarla en masa magra, todo eso era un esfuerzo muscular. Hubo también problemas de algunos novios, hombres, hoy ya eso ya no, pero en aquella época sí que había
hombres que decían mi mujer o mi compañera, lo que sea, mi novia, pues si tiene más músculo que yo, y eso estaba como mal visto, tuvimos calificativos feos por todo aquello, y todo aquello costó lo que era hidratarse, lo que era cuidarse, lo que era dejar de fumar, lo que era la costumbre, porque los hábitos es una cosa que es muy difícil de cambiarla en los seres humanos, o sea, y entonces la jugadora tenía el hábito de terminar de comer e irse a echar la siesta hasta la hora del entrenamiento, o jugar a las cartas, o no sé, lo que fuera, ¿no? Que esas 2 horas las tuviera que emplear en cogerse la bolsa y ya con la bolsa hecha irse al fisioterapeuta y estar allí 1 hora de trabajo, costó cambiar hábitos, pero lo hicimos. Y lo hicimos, yo de verdad, si alguien ha sido protagonista de este cambio en el balonmano español, fueron ellas, porque ellas lo aceptaron de tan buen grado, con tanta entrega. Nosotros vimos cómo tenía que evolucionar el juego y cómo tenía que evolucionar la jugadora para conseguir estar en Europa. O sea, estar entre las mejores de Europa, o sea, eso. Y él también lo vio. Y él fue el que los que pusieron el dinero. Y los que respetaron la idea. Y los que nos dejaron crecer. Entonces, yo creo que Iber, en la historia de la evolución del balonmano femenino español, tiene que tener un recuerdo importante. Los árbitros suelen ser justos, y cada vez más, porque cada vez son más profesionales, y yo tengo muy buen recuerdo de los árbitros. Además, los árbitros en el balonmano, al menos, han sido chicos muy formados, han sido profesionales fuera del balonmano. Entonces yo lo que les decía siempre a las jugadoras es que, vale, puede ser que nos excluyan 2 minutos, que no estaban claros, incluso con penalti, que tampoco estaba claro, incluso unos pasos que no los han visto nada más que los árbitros, incluso un agarrón, hombre, que estaba la jugadora, estábamos a medias entre el agarrón y que la jugadora se tira al suelo, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor incluso que le has dicho a un árbitro, hombre, y él fuera enseguida, hombre. Vale, pero eso que nosotros no lo vemos del todo justo, nunca nos puede hacer que luego nosotras solitas, nos vayamos al precipicio. Y eso nos ha pasado, teníamos la experiencia de que no nos han dejado hacer esto, nos han pitado mal lo otro no nos han concedido un gol porque dicen que no sé qué, no, pam, 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 pam. Eso sí que lo hemos trabajado mucho, ese estado de ánimo de no voy a poder con esto, es que no voy a poder, es que no me van a dejar, eso nunca. Porque el árbitro es un árbitro y tiene un alto sentido de la justicia, por eso son árbitros. Y el árbitro puede hacer una pequeña cosa a favor de un equipo, 1, 2, pero no 40. Entonces tú lo que no tienes que dejar nunca al árbitro es facilitarle el irte tú solita al precipicio. Pónselo difícil, que si de verdad quiere favorecer a otro equipo tal, que tenga que pasar porque que tenga que pasar por ser injusto. Y hay muy pocos árbitros que pasan por eso. Y entonces siempre hay unos tanteos, sobre todo en Copas de Europa, sobre todo cuando juegas fuera de casa, incluso en las ligas, en fin, pero como tú les aguantes al árbitro y le digas, yo sigo y no me hundo y no me voy al precipicio y venga, el árbitro llega un momento que dice, vale, ok. Y a partir de ese momento se acabaron ya las cosas raras. Porque he estudiado mucho, he sido muy inquieta del conocimiento de qué es lo que me podía ayudar a entrenar. Y yo he hecho un balonmano total. Eso de que
perdemos la pelota y, ¡ay, mira, ya no atacamos, ya hemos perdido la pelota! Bueno, pues sale. No. O sea, desde el momento que pierdes la pelota, desde ese momento eres defensora. Y te tienes que... Lo que hemos visto luego en el mejor balonmano del mundo. Posiblemente yo también lo había visto, ¿eh? O sea, posiblemente yo seguramente no he inventado nada, porque ya las escandinavas hacían un contraataque brutal, brutal. O sea, con la defensa ya desequilibrada para salir al contraataque, se estaba atacando por aquí y estas ya estaban aquí para salir al contraataque, hacían un saque de centro impresionante, impresionante, o sea, hacían un balance defensivo, y hostia, es que es imposible, con el disgusto que te da el perder la pelota, pues con ese disgusto tienes que bajar como si estuvieras contraatacando. O sea, tanto vale el gol como que no te lo metan, es lo mismo, es un gol, a favor o te lo restan, pero vale lo mismo. Entonces, yo tengo tenemos la reputación de haber incorporado un contraataque total, brutal. O sea, porque entendíamos además que cuando el equipo contrario pierde la pelota, no solamente la que ha perdido la pelota o la que ha fallado el gol, sino todo el equipo tiene un gran disgusto y hay que aprovecharlo. Entonces, ahí en el contraataque trabajamos muy bien, muy bien. Y luego hay otra cosa que nosotros aprendimos en la formación que tuvimos, y era que en el balonmano había el concepto de contraataque en primera oleada, que normalmente lo hacían los extremos, bueno, sí, los extremos, que solían ser las más rápidas, y el contraataque en segunda oleada, que era luego ya lo que venía detrás, que eran las jugadoras en la zona donde se había lanzado, que venían más rezagadas y tal. Pues yo hice un balonmano de todas las oleadas del mundo. O sea, la primera oleada no se puede, en la segunda oleada no se puede meter gol. Pues a partir de ahí empezamos ya a construir el gol. Porque siempre se ha dicho en los libros de balonmano que hay una fase de calma para empezar a construir. A mí me ha gustado más el gol que evitar el gol. Creo que he sido mejor constructora de juego que defensora. Entonces, yo nunca di tregua, porque por cómo soy, eso sí que lo saben ellas, por cómo soy nunca di tregua. O sea, me has regalado la pelota, ahora yo no... hasta que te meta gol. Hasta que llega un momento que el equilibrio de fuerzas era ya brutal, ya era total el equilibrio de fuerzas. No habíamos conseguido con nuestro contraataque, nuestra segunda oleada y nuestro ataque mantenido, no habíamos conseguido, entonces sí, bueno, ahí hay que empezar a construir otra vez la ruptura de la defensa. Pero eso sí que, yo lo sé, que tenemos esa reputación de, ¡uy, qué contra! Porque me lo han dicho muchos compañeros, decir, es que vuestro contraataque era... ¡buah! Discutía muchísimo con las psicólogas que habían sido profesoras mías durante la carrera, y yo les decía que no hacía falta un psicólogo deportivo en un equipo. Y ellas siempre me decían, no hace falta a ti, que eres psicóloga y estás muy formada en psicología del deporte. El head coach, o sea, el que manda, es uno. Y el que gratifica y el que penaliza es el coach. Entonces, lo que no puede ser en un grupo es que tú estés tensionando una situación para que una jugadora se espabile, se comprometa un poco más por su propio bien y por el de todas, y por detrás haya una persona que vaya a decirle, ya sabes cómo es Cristina, no le hagas mucho caso. O sea, una persona que dentro del grupo tiene mucha autoridad, porque está en el grupo de técnicos, o sea, está en el grupo de los que forman el grupo de trabajo.
Entonces, a mí eso no me ha gustado que me enmienden la plana en la cuestión de gratificar o no gratificar. No me han gustado esas figuras dentro del cuerpo técnico, ¿no? Ahora bien, todo lo que es lo que ha sido luego, o sea, quiere decir una persona que está de cuidador de las chicas, que si se ha estresado, de que si tiene problemas, de que si no sé qué, de que si su padre está enfermo, que si entonces hay que... Eso, bueno, o sea, una persona, pero eso lo han hecho siempre las delegadas, que han sido mujeres estupendas, y tengo que recordar a Carmen Lis, que ha sido nuestra eterna delegada y ha sido una mujer estupenda. Lo de enmendar la plana, cero, lo acepto cero. Ahora, ahora mismo, vamos a ver, el entrenamiento con psicológico viene del mundo del tenis. Entonces, en el mundo del tenis está penalizado que mire siquiera el jugador a su entrenador. No puede recibir ninguna información y está solo. Y entonces ahí sí que se ha desarrollado muchísimo la psicología del deporte. El no puedo, tal, incluso la percepción, muchas cosas que ya no son tanto del campo emocional, sino del campo técnico exacto del entrenamiento. Ahí sí que en el mundo del tenis sí. Y posiblemente, por ejemplo, en el bádminton, posiblemente también, y en algunos deportes que casi juegas o que juegas solo, sí que es muy importante el psicólogo, siempre que esté muy unido al entrenador, para la cuestión emocional y para la cuestión técnica, porque no llego, venga, tírale ahí, tírale ahí, tírale ahí, tírale. ¿Llegas? Sí, sí llego, vale. Yo esa labor que ha sido de psicólogo muchas veces, o de controlar la ansiedad, la angustia, la incapacidad, tal, lo he hecho yo, la verdad, lo he hecho yo, con el equipo. Y yo he sido una entrenadora quizás a la antigua, porque no me ha gustado compartir estas cosas. Cuando a mí me preguntan ¿a quién admiras? Yo es que no puedo decir, y cuando tú me preguntas algo excepcional de tu carrera, hombre, ganamos la Champions, estuvimos en 3 finales, o sea, eso fue un hito y lo que quieras, pero han sido tantas cosas a las que han sumado para conseguir todo lo que conseguimos, las 24 ligas, las 20 Copas de la Reina, la Champions, las otras 2 finales de Champions, la Recopa de Europa. O sea, fue tanto, fue un esfuerzo tan generoso por parte de las jugadoras, de todas. Entonces yo no puedo decir, hasta las que no jugaban han sido chapó, o sea, para quitarse el sombrero. Lo que sí que te puedo decir es que tuve una jugadora yugoslava, era croata, que se llama, porque vive y es amiga, y se llama Iva Perica, que te puedo decir que acabaron todas las jugadoras con tendinitis, de lanzar y decía, Cristina, yo no talento, yo trabajo. Y entonces los tenía allí mañana, tarde y noche, papá, y ahora este ángulo, y ahora, o sea, eso es una cosa preciosa, ¿no? Preciosa, porque me enseñó, ella lo que dijo, no tengo mucho talento, pero si trabajo puedo ser muy buena portera. Eso es una frase importante. Que el puesto de primer entrenador no se regala, se pelea. Y las mujeres no tenemos ese estilo comportamental. No somos así. A las mujeres no nos gusta la sangre, el dejar en el camino muertos. No, no somos así. Y entonces, ya te digo, una cosa que no se te regala y por la que tú tienes que luchar para dejar muertos en el camino, tú ahí no te vas a meter.
Eso de entrada. Luego hay muchas mujeres que son madres y que no pueden, literalmente, no pueden hacerse cargo de ese tipo de trabajo donde no se puede hacer un trabajo de conciliar y quedarse en casa, no puedes. Tienes que ir todas las tardes al entrenamiento. Lo que sí que te puedo decir es que mientras el deporte no tenga entrenadoras buenas, las jugadoras van a sufrir mucho, porque somos muy distintos. Somos muy distintos. Mira, te voy a poner un ejemplo típico. Oiga, oye, fulano, entrenador, ¿esto por qué lo hacemos? ¿Y por qué tal? Porque lo digo yo, que es muy típico masculino. Ahí la jugadora hará lo que dices tú, pero has perdido su corazón, has perdido su pasión, su entrega, has perdido todo. ¿Por qué? Porque la jugadora, las mujeres, tenemos una manera de funcionar en la que nos interesan los porqués, los procedimientos. No nos interesa en general, que sí, pero no es prioritario el producto final. Nos interesa el cómo se hacen las cosas, los procedimientos. Entonces, si tú a un grupo, como hicimos nosotros en su época, le explicas por qué juegas así, por qué defiendes así, por qué tú tienes que esperar, tienes que anticipar, tienes que lo que fuera, incluso en la preparación física, en lo que fuera, y se lo explicas, y la jugadora lo entiende, ya has ganado una crack, porque has ganado su corazón, su pasión, su entrega. Quiero decir que el poder del experto es un poder fundamental para cualquier organización, la expertise. Y el poder del experto se consigue estudiando, trabajando, hablando con los mejores, formándose. Eso por un lado. Tienes que ser el mejor, vamos a ver, o intentarlo, luego eso ya, en tu formación. Y no puedes racanear esfuerzo en tu formación, tienes que saber de todo, o sea, porque eres el que vas a coordinar todas las parcelas, la física, la médica, la nutricional, y tú tienes que saber de todo, porque tú eres el que tienes que tomar la decisión, no la toma el médico, la tomas tú. Pienso que los entrenadores de base son fundamentales. Es que, vamos a ver, cuando a ti te llega una jugadora... Bueno, yo en el club ya empezaba a meter en el primer equipo a las juveniles. Las empezaba a entrenar con el primer equipo. ¿Por qué hacíamos eso? Eso es muy importante y lo hacíamos para que pudieran dar el paso, el salto de una manera suave, o sea, que estuvieran ya en el proyecto del primer equipo y pudieran empezar a jugar en cualquier momento. Eso se debe de hacer. Y lo que no se debe de hacer nunca es eso que pasa siempre en el deporte, y es que yo soy el entrenador de las juveniles y las juveniles son mías. Y las juveniles, pues si tiene que jugar el equipo juvenil y tiene que jugar el equipo de división de honor, pues por ejemplo con Alicia Fernández, que es la central ahora de la selección española, pues la trajimos con 15 años de Galicia. Entonces, yo creo que lo que hace falta es hablar con los entrenadores de base y entender que forman parte del proyecto de una manera sin igual, porque sin ellos es que es imposible, y darles la autoestima que se merecen y la grandeza dentro de la estructura de la organización del club. Pero yo les diría que trabajen mucho, que se formen mucho, que tengan muchísimo respeto a los entrenadores del primer equipo, que tengan muchísimo respeto al club por el que están trabajando
y que exijan formar parte de una estructura en la que ellos tengan cosas que decir, que lo exijan. Y si no están formados para eso, que exijan la formación. A vosotros, queridos futuros entrenadores, deciros que el entrenador es uno más dentro del grupo. El entrenador es el que tiene que llevar al grupo a conseguir los objetivos formales, o sea, los objetivos de la mejora y a través de la mejora ganar. Que el entrenador no tiene que ser ni el más guapo, ni el más simpático, ni el que mejor cuente los chistes, ni el que más ligue, ni el que más nada, de nada, de nada. El entrenador es uno más al servicio del grupo. Lo que pasa es que el entrenador tiene a veces por su posición en el grupo, tiene que tomar decisiones y las tiene que tomar él. Porque tú puedes ser más o menos autocrático o democrático en la toma de decisiones, dejar a la gente o saber a quién puedes preguntar y a quién no. Lo que no puedes hacer es estar siempre preguntando a los demás y tomar las decisiones en función, porque entonces se acabó el respeto. Y el respeto al entrenador es clave, porque el entrenador tiene mucha responsabilidad sobre ti, es el que va a estar ahí. Entonces, si luego el entrenador es percibido como una persona que se deja influir, que no tiene la personalidad ni el conocimiento, pues no tiene el respeto. Y a partir de no tener el respeto, la jugadora pues no lo va a hacer al 200%, que es lo que tiene que hacer. Tienen que quererte, pero tienen que quererte no por otras cosas emocionales, sino porque las ayudas a mejorar, porque estás a 100% con ellas, porque quieres que sean todas internacionales, porque incluso si las fichan en el extranjero y las pagan en una pasta, vale, misión cumplida. O sea,